Bueno, si migro también nos escuchamos todos. Acá esto se trata de un acto de cercanía, de solidaridad, tenemos que identificar. Y empezamos el acto, además, por desgracia, teniendo en cuenta que estamos hablando de lucha canaria, hoy tenemos que empezar de una forma que no esperábamos, por una noticia desgraciada que sacude al mundo de la lucha canaria, por el fallecimiento de uno de los representantes de una de las sagas con más tradición, de una de las sagas de esas familias que se apegan a la tierra, que se apegan al terrero y que defienden y transmiten todos los valores de nuestro queridísimo deporte. Falleció por desgracia Ignacio Hernández, pollo del Callejón Cuarto, pero nos ha planteado que empezáramos el acto que damos por iniciado con un minuto de silencio en su memoria. Bien, pues un aplauso para Ignacio, que además ahora me acaban de enseñar una foto de él, porque cuando uno indaga un poco, evidentemente eran otros tiempos cuando ellos empezaban a ser grandes, y siempre fue alguien no solo de la lucha, sino del cachorro, de coger una púa y de pasar tiempo con los amigos. Empezamos con el acto. Saben que se trata de la presentación de este libro en esta versión infantil, esta obra de Pedro Reyes con las ilustraciones de Carlos Domínguez, que también está por aquí, y sobre todo agradeciendo que hayan pasado, que estén para pasar este rato con nosotros. Además, presentamos la mesa, por supuesto, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y Pedro Reyes Moreno. Vamos a... Primero que nada, la mayoría de ustedes lo conocen, pero seguramente los que lo conocen ya lo saben, pero los que no lo tengan muy claro, deberían recordar todo lo polifacético que es el autor de este libro. Así que vamos a empezar a recordar algunas cosas sobre Pedro. Es catedrático de FP en Administración de Empresas desde hace bastante tiempo, sobre todo yo creo que sobre todo pedagogía. En la Administración de Empresas es especialista en comercio exterior, contabilidad y finanzas, entre otras materias. Lleva 2 años jubilado de la enseñanza, pero sigue ejerciendo de periodista deportivo, aunque también ha hecho sus pinitos en el periodismo económico. Su vida es rica y amplia en múltiples campos, la mayoría desconocidos para el gran público, y vamos a verlo brevemente. Nació el 1 de agosto del 57, hijo de Pedro Reyes Santana y de María Elba Moreno. Su padre, Pedro Reyes Santana, el guardia, ahí lo ven, policía municipal de Las Palmas de Gran Canaria, fue el primer profesor de educación vial de España, y el actual parque de educación vial de esta ciudad, en San Cristóbal, lleva su nombre. Pedro ha dedicado toda su vida a sus 2 grandes pasiones, la enseñanza y el deporte. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, diplomado en Dirección de Comercio Internacional por el ESIC de Madrid y máster en Periodismo, entre otros títulos. Sus primeros años los pasó en el Parque Infantil de Tráfico de Escaleritas, donde entrenaba cada día desde los 6 añitos, y representó a la provincia de Las Palmas en el 66 en campeonatos de España de parques infantiles de tráfico que, créannos, existían. A partir de ahí todavía se siguen celebrando, y contaba solo con 8 años. Él fue el representante más joven. En el 69 empezaba a dedicarse de manera federada al fútbol, siendo portero en el infantil Capitol, que entrenaba un tal, que seguramente les sonará, Álvaro Pérez,
Posteriormente, entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. También practicaba balonmano en el Colegio Claret. Con 15 años se decidió por el fútbol y ingresó en la cadena de afiliadas de la Unión Deportiva con Álvaro Pérez, también de míster. Finalizado ese último año juvenil, se enrolaba esa misma campaña con algunos compañeros en el colista, por aquel entonces de la tercera regional, el San Lorenzo de Tamar Aceite, y en esos 3 meses de final de temporada tuvo una oferta para jugar en Las Palmas Atlético junto a Vega, portero del Firgas. Tuvo una grave lesión en el hombro y eso lo apartaba del fútbol con 19 años, pero lógicamente Pedro, quienes lo conocen, no se iba a estar quieto. Fue portero de la primera selección de Las Palmas de fútbol, con el ministro Martínez Esterola para conseguir para Canarias después, en otra situación, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en su faceta en la docencia y en la pelea. Después de una huelga de casi un año se le concedió a la Universidad de La Laguna esa Facultad de Ciencias Económicas, pero la sección de empresariales se quedó en Las Palmas de Gran Canaria, yo creo que en Tafira, en la calle de Zurbarán, me parece que se llamaba. Sí, fue el primer edificio que hubo en Tafira. En el 77, o sea que íbamos caminando del fútbol y sobre todo esa trayectoria y ese un año de asueto del 76 lo dedicó al ajedrez, porque el hombre se aburría. Consiguió con su equipo, el San Mateo, el campeonato de primera de Gran Canaria y el de tercera a nivel individual. Hizo sus pinitos como árbitro de hockey sobre patines y un poco más adelante se atrevió incluso con el esquí y el bowling, que hubo un palacio de bolos en Las Palmas de Gran Canaria. En el verano de aquel año, un gran árbitro canario de balonmano, Paco Luchoro, le convence para que entre como árbitro de balonmano, donde llega a primera división en 3 temporadas y recibe el premio de mejor árbitro de Las Palmas, pero sus constantes disputas en defensa de los árbitros canarios, maltratados por la Federación Española, le obligan a renunciar en el 85. Esa pelea contra el poder permitió que los árbitros canarios pudieran pitar en la península, algo que tenían vetado, que en esas épocas además pasaba con muchos equipos y en muchas situaciones y en muchos aspectos de nuestra sociedad, de lo lejos que estábamos, y también pudo arbitrar vestidos de otro color que no fuera el negro, con además una huelga arbitrando de naranja o de verde por toda España. Aquello en el 85, se podrán imaginar, pues fue todo un escándalo. Cuando en diciembre de ese año el presidente del Comité Nacional, Alejandro Codinach, le ofrece el ascenso a División de Honor, donde militó durante 24 horas, un día, ahí esa temporada anterior, esa es otra larga historia de la que podremos hablar seguro en cualquier otro momento. Si se comportaba bien, si estaba callado, si dejaba de enfrentarse a la federación, si digamos que formaba parte del sistema, entonces no iba a tener problema. Y eso también tenía que implicar que renunciara a su compañero de esa temporada, Tomás Peña. Todo ello en la entrada en el hall del Hotel Sarriá en Barcelona. Así que Pedro cogió y rompió su carnet de árbitro allí mismo y se retiró por dignidad de un deporte que amaba y donde estaba muy ilusionado. Y además yo tengo que añadir aquí que es un deporte gracias al cual Pedro me dio la oportunidad de aprender con una gran generosidad cuando yo apenas cargaba equipos y montaba y llevaba con cables. Pedro me enseñó muchísimo del balonmano y me consta que es un deporte que amaba. Fue presidente de la Federación de Las Palmas de Squash, aquel auge, ¿recuerdan el deporte? No es ni pádel ni tenis, hay gente que no se acuerda, Moisés. Yo sé que tú no te acuerdas, pero sí, la gente más joven y además llegó a tener un gran auge entre mediados de los 80 hacia finales. Se convierte en el presidente de la primera Federación Canaria de este deporte y además como jugador ganaba varios torneos a nivel del archipiélago individual. Después ya era profesor, después y alrededor de esa época, porque lógicamente nunca termina de dejar una actividad y siempre está en otra. A mí me parece una de las más importantes, que es la docencia. Yo creo que tenemos una sociedad en la que debemos rendirle culto a los maestros. Seguro que el que ha sido profesor no le molesta que le digan maestro. Y ahí es formar a muchísima gente. Eso lo hizo durante muchos años en el Instituto Cruz de Piedra, 33 años, ni más ni menos. Y además había creado la Escuela de Comercio Exterior, Escuela de Negocios. Y luego está la parte
en la que yo tuve la suerte de conocerlo, que es la de los medios de comunicación, que entra desde el 86. Árbitro, ajedrez, squash, pero en los medios siempre ha estado en la agencia EFE, en la añorada Radio Libertad, en Radio MID, en Radio Tamarán de Pormanía, en Canarias 7 en la provincia, en Diario de Las Palmas, por desgracia desaparecido, en el Canarias 7 y en la provincia. Llegó a tener un reconocimiento, el más importante, del Premio Nacional de Periodismo de la Federación Española de Balonmano en el 95. Y eso después de que rompió un carnet de árbitro y empezó a contar cosas que pasaban. Además, con el nuevo siglo habla ya de fútbol, en la tercera división, en EFE, en Radio Club Tenerife, y desde prácticamente de los inicios de una herramienta autonómica importante, como es Canarias Radio, una manera de conexión, pero siempre ha estado ahí, siempre de una u otra manera en Canarias Radio lo hemos podido escuchar. Entró a la Dirección General de FP entre 2012 y 2015 y yo voy a terminar con una anécdota que Pedro me la contó hace algún tiempo y que seguro que refleja su manera de hacer. Hemos visto estar con la música, con el ajedrez, las inquietudes, haciendo composiciones. ¿Recuerdan a Roque Olsen? Fue técnico de la Unión Deportiva durante bastante tiempo y Roque Olsen, pues, sobre todo en temporadas estuvo en dos etapas distintas. Y Roque Olsen, con ese carácter argentino, resulta que se lo encontraba, iba a un acto de ajedrez y estaba Pedro. No sé quién que estaba con la guitarra, la música, con un sindical y estaba Pedro. Y va a subirse a un avión Roque Olsen y ve a Pedro. Y Roque Olsen le dice, vos no serás el piloto. Eso me lo contó Pedro hace muchos años y refleja su capacidad y sus inquietudes y le agradezco muchísimo ya esta oportunidad y vamos a empezar con las intervenciones a continuación después de que emprendiera este camino para lo que es lo que tenemos ahora entre las manos, este libro dedicado a los chiquillos, esta historia de la lucha al cobijo de la universidad. Al cobijo él se refugia en mucha gente que empieza con esa tesis y le da esa forma a todo lo que quería hacer y que queda plasmado en este libro. A continuación, pues vamos para que nos hablen, intervengan en este acto, la palabra, en primer lugar, al señor alcalde, don Augusto Hidalgo, que es el primero a abrir por parte de las administraciones públicas, de la parte oficial, digamos, este acto. Lo quiero mucho. Buenas noches a todos y a todas, presidente, Pedro. La verdad es que lo primero que decir es que uno siempre agradece el que le inviten a la presentación de un libro, cuando este libro tiene un carácter didáctico pues muchísimo más, y cuando uno observa que además pues hay una visión docente detrás que va más allá del mero elemento de divulgarlo hacia un segmento como es el de los niños, el infantil o el juvenil, sino que va mucho más allá, pues me parece además una historia inteligente. Digo esto porque como las buenas películas hoy para niños que dicen que vamos con los hijos pero que las disfrutan también los padres, estamos ante una obra que no solo van a disfrutar los niños, sino que cualquiera que la haya podido ojear, la haya podido leer, verá que tiene un carácter didáctico de forma tan inteligente sobre la historia de la lucha que cualquier adulto va a disfrutarla y además va a aprender fundamentalmente de algunos elementos que sinceramente yo desconocía por completo, sobre todo con respecto a su paso fuera de las Islas Canarias, su desarrollo de la lucha canaria en Cuba fundamentalmente, o cómo los aborígenes mandados a otros archipiélagos pues también desarrollaron la lucha canaria y también cuando se empieza a plantear la lucha con las reglas que hoy conocemos, ¿no? La verdad es que es una obra que en ese sentido es muy fácil de leer,
por tanto muy bien dirigida para el colectivo al que se plantea, pero al mismo tiempo, como digo, lanza una serie de propuestas que tienen un elemento de investigación, o sea que podría ser perfectamente el hilo conductor para una obra mucho más sesuda y de carácter universitario. Lo digo con sinceridad, más allá de que digo, es una obra diseñada tanto por Pedro como con los dibujos de Carlos Domínguez, que está por ahí, lo vi antes, ahí está, que lo ilustran, que le dan ese carácter más infantil. Y además hay un elemento que a mí me parece también importante, hay un momento, un episodio que habla de la decadencia de los últimos años sobre la lucha y hace un apunte en el que coincido plenamente y que también es un coscorrón para los que estamos en las administraciones públicas. Habla de que unos elementos fundamentales, no el principal, pero sí unos elementos fundamentales es la decadencia de la lucha en las capitales canarias, en las dos capitales. Y es verdad, ese esfuerzo con el deporte vernáculo en las dos capitales canarias decae fundamentalmente y se sostiene prácticamente en otros municipios de las islas en los últimos años de este deporte. Creo que esta es aquí ya lo digo en calidad de alcalde, creo que es una de las tareas que tenemos que abordar de forma clara y nítida. Hemos intentado además hacerlo. Nosotros y en los últimos 4 años hemos intentado defender además un deporte vernáculo como la vela latina, que es específico de esta ciudad. Es increíble que tengamos un deporte de este tipo específico en una ciudad con las características que tiene, pero el deporte casi rey canario, que es el de la lucha, es fundamental que se refuerce, sobre todo porque tenemos al decano de la lucha canaria en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora, felizmente, le estamos reconstruyendo su campo de lucha en La Presa y en Pedro Hidalgo, ese equipo de San José. No es que coincida, pero también que es mi concejal de deportes, viene de ese barrio y le ha tirado de las venas el equipo, aunque no está estrictamente en San José ahora, que está en Pedro Hidalgo, pero bueno, un equipo de 1926, si no me equivoco, el primer equipo de lucha canaria, la Arcoma, que está en la capital, y sin embargo hoy, a pesar de su historia gloriosa, hoy no deja de ser un equipo de menor entidad comparado con los equipos que compiten en la lucha canaria, ¿no? Pero bueno, recuperar campos como el del Batán, que ya lo hemos recuperado, o remodelar los que ya existen, o López Ocas y demás, pues ha sido fundamental y lo estamos haciendo en este momento. Creo que es la mínima aportación que debemos de colocar las administraciones para que surja, como ocurre en otros deportes, de nuevo, la afición de niños y niñas que están sacando adelante bregadores con una actitud docente casi, y que están sacando a niños y niñas en los barrios para que vuelvan a dedicarse a la lucha canaria. Lo he podido ver y constatar además, es un esfuerzo fantástico, y empiezan a traer de nuevo, si hay unas canchas que estén acondicionadas para ello, si hay un terreno de lucha en condiciones para ello, pues poder realizar ese deporte, ¿no? Esa es la propuesta de futuro, debemos apostar por ello. Y todo tiene su base en que conozcamos de dónde viene este deporte y por qué es uno de nuestros deportes vernáculos. Y creo que aquí Pedro pues ha hecho una labor fantástica, que va a llegar precisamente a esos que funcionan y que son determinantes para que tengamos una base. Así que estoy convencido de que este va a ser un éxito, espero que tenga la máxima divulgación posible este libro y de nuevo felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. Ya, gracias, señor alcalde. Recordemos, el libro con un carácter solidario, por eso es importantísimo cuanto mayor sea la divulgación. Y ahora le acabo de ver yo un gesto a nuestro próximo protagonista, Antonio Morales, el presidente del Cabildo. No sé si esta gente va a ser un equipo de lucha entre Agüimes y Las Palmas, pero al presidente no le gustó eso del decano de la lucha canaria. Me lo va a rebatir. O son cosas mías. Casi entramos No, buenas noches. Yo hago, Pedro hace de árbitro, y ustedes, mandador por un lado y mandador por otro. Lo bueno es que al fin y al cabo estemos hablando de lucha. Don Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. Efectivamente, no, casi entramos en un debate, pero el alcalde lo aclaró perfectamente. Es el Club Decano de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches, muchísimas gracias, Pedro, por invitarme a participar en este acto. Es un placer, de verdad, congregarnos, como decía Augusto, en torno a la presentación
de un libro, y además en la biblioteca insular, una casa de libros, donde se recogen, digamos que una parte importante de nuestro legado bibliográfico. Muchísimas gracias también por el trabajo realizado, enhorabuena, y desde luego a Carlos Domínguez también por las extraordinarias ilustraciones. Yo creo que estamos ante un documento fundamental, importantísimo, para hacer llegar los valores de la lucha canaria, la historia de la lucha canaria al público infantil y, como decía el alcalde también, para que sea un instrumento para la escuela, para la familia, para el conocimiento de nuestros valores y nuestras tradiciones. Planteas en el libro de conocer la historia de la lucha canaria, herencia de los aborígenes, así como los valores que transmite, debería ser una materia obligatoria en los colegios del archipiélago. Parece que tienes toda la razón. Yo creo que se le ha dado la espalda en la historia de la educación en Canarias a transmitir los valores de la lucha canaria y los valores de otras tradiciones de nuestra tierra. Yo creo que es hora de hacerlo y creo que la implicación de las instituciones públicas es fundamental, pero desde luego la implicación de la educación es absolutamente imprescindible. Por lo tanto, un documento como este tiene que servir de soporte para que la historia de la lucha canaria penetre en la escuela y llegue a los menores, a las menores de nuestra tierra. Al contrario de lo que se nos suele decir, los chicos de hoy están interesados por otras cosas, ya no le prestan atención a deportes como la lucha canaria, los medios de masa nos transmiten otro tipo de deportes y por eso nos llevan a la práctica de otro tipo de deportes. No es así del todo cierto. En el anterior mandato, el Cabildo Insular de Gran Canaria puso en marcha la escuela infantil, las escuelas infantiles de lucha canaria en todos los municipios de la isla de Gran Canaria. En los últimos 2 años se han creado 600 nuevas licencias operativas, o sea, licencias, chicos que se han incorporado, menores, jóvenes que se han incorporado al mundo de la lucha canaria. Entonces no es cierto que si no se le presta atención, que si no se le apoya por parte de las instituciones, desde luego los chicos no responden. Por lo tanto, me parece fundamental que para seguir poniendo en marcha iniciativas como esta, dispongamos de trabajos de investigación, instrumentos como este libro que ahora se publique. Es muy importante que conozcamos nuestra historia, nuestras tradiciones, aquello que nos identifica como pueblo. Solo así, conociéndolo en profundidad, sabremos amarlo, respetarlo, conservarlo, transmitirlo a las siguientes generaciones. No podemos perder de vista que en una sociedad globalizada, los más media, a través de los intereses del mercado, nos hacen llegar otro tipo de propuestas que muchas veces no tienen nada que ver con la realidad que constituye nuestra historia. Por lo tanto, es fácil y además yo creo que es plausible que podamos interpretar que se puede convivir con estos dos elementos, ¿no? Con los deportes, con tradiciones que nos llegan de otros lugares, pero de luego sin perder estas referencias históricas que forman parte de un sentimiento de orgullo, de pertenencia, que no podemos desde luego perder. Por lo tanto, muchísimas gracias por el trabajo realizado. Estoy seguro, debe ser así, que este va a ser un libro que nos va a servir además a las instituciones públicas para hacerlo llegar a las bibliotecas de los colegios, a las bibliotecas de los municipios, que pueden llegar a convertirse también en un instrumento de trabajo para los profesores y profesoras de la Escuela Canaria. Por lo tanto, muchísimas gracias, enhorabuena, porque estás contribuyendo con esto sin ningún tipo de duda a sostener un extraordinario deporte, nuestro deporte, la lucha canaria. Muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio, presidente del Cabildo de Gran Canaria. Por supuesto, si hablamos de tradiciones, este es un acto en el que también tenemos que tener algo
de la música de nuestra tierra, y eso lo vamos a tener gracias a la intervención de Federico Santana, que va a ocupar ahora mismo este espacio para que también no solo hablemos de las tradiciones del deporte, sino también de nuestra música. Vamos. Por un mundo sin fronteras. Es necesario luchar por un mundo sin fronteras. El mar se ha tragado sueños y ha servido de condena. Cien años después de muerto y de gusanos roídos y de gusanos, y de gusanos roídos se encontrarán en mi hueso señas de haberte querido. Se encontrarán en mi hueso señal de haberte querido. 100 años después de muerto y de gusanos roídos. Esta última copla me la dio Paco Tarajano, que tenía la costumbre de hacerlas en un papel de servilleta hace muchísimos años, y en honor a él, que nos dejó en esta fecha, va por él. Permiso, señor presidente, es la suya, pero... Vamos. Vamos. Bueno, el mes de agosto, fue un mes triste para todos, para la gente que sufrió estas consecuencias y la gente que luchó, y para el pueblo canario solidario, y también para los políticos, que a veces los criminalizamos, y la verdad que creo que Antonio Morales pasó unos días fatales y estuvo ahí al pie del cañón, con el presidente también del gobierno. En especial para ustedes y en especial para Antonio. Tierra mía,
playa, tierra de mis alegrías. Ay, pinar de Tamadaba, allí abajo están las nieves, por el cielo anda el pinar. El Teide levanta un grito sobre las olas del mar, del pinar de Tamadaba, que pide besos al mar. Dirima y guayedra, misterio, pinocha seca y brezal. Mi primer amor lo tuve en aquel suave temblar del pinar de Tamadaba, que pide besos al mar. Tierra mía, vino verde y negra playa, tierra de mis alegrías. Ay, pinar de Nos van a disculpar porque tenemos que ensayar ahora a otro lado, porque se cumple el aniversario de Sandro. Bueno, Manolo es el director del grupo y en Telde los invitamos. ¿Qué fecha, Manolo? El 9 de noviembre, la Plaza San Gregorio. Sí. Cerramos con el himno de Gran Canaria, a ver si lo tarareamos entre todos. Sombra del nublo, riscales los de Tequeda, cadenas de mis montañas, montañas las de mi tierra, montañas las de mi tierra. Besos de mujer canaria, queso tierno y resentar, vino caliente de abajo, el gofio moreno oliendo. ¿Qué más puedo desear? El agua por el barranco y mi amor en el telar. El agua por el barranco y mi amor en el telar. Sombra del nublo, altar de mi tierra maga. Ay,
Muchísimas gracias. Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias. Felicidades, Pedro, por tu trabajo. Bueno, estos son los problemas del directo. Estaba programado que el Sombra del Nublo fuera con el que finalizara el acto y que antes, pues, el autor del libro tuviera sus minutitos de gloria, que es lo que se dice. Yo es que no he escrito nunca un libro y en esta primera introducción me dijeron, no, es tu momento de gloria. Ahí es donde tú tienes que venirte arriba. Digo, vale, me iba a venir arriba, pero claro, después de un Sombra del Nublo ya mire usted qué puedo hacer, ¿no? Pero bueno, con José Luis Perdomo vamos a hacer una cosa que creo que es un poco original. En vez de yo... ¿Sí? ¿Te sientas? Nah. Entonces, en vez de hablar 2 o 3 minutos y yo como Paco Umbra hablarle de mi libro, pues, no sé, José Luis Perdomo, como periodista, me hace algunas preguntas y yo pues traté de responderles para que sepa un poco por qué ha venido este berenjenal y por qué me he metido en esta historia, ¿no? La cuestión es, lo primero es que, claro, ahora se queda uno medio añurgado y hay que seguir, porque con la Sombra del Nublo. Además que dentro de tradiciones, evidentemente tenemos que hablar de la música, y en relación a algo que comentaba antes el presidente del Cabildo, no es necesario que te encanten las islas, las folias malagueñas, no es necesario que te encante, pero sí que la conozcas. Y a mí me parece que yo a veces... le puedo decir, yo a veces le digo a mi hijo, Red Bull y clip de fresa. O sea, si las cosas, tenemos la capacidad de estar pegados a la tierra y la capacidad de conquistar desde Canarias muchas historias. Y yo antes de empezar quiero decir que Pedro, yo estoy aquí fundamentalmente porque en su papel pedagógico, algo en lo que también incluyo a Carlos Domínguez, cuando, insisto, la generosidad de abrirte, de decir, a mí no me importa que aprendas, no veo en ti un enemigo. Y entiendo que él, cuando quiere empezar este libro, también encontró a gente que no vio en ti a un enemigo, sino gente que te ayudó para que empezaras ese camino. Primero quiero comenzar por el principio, puesto que quiero aclarar que la lucha canaria es una de mis últimas actividades, de las múltiples que he hecho en mi vida, que soy el último que llegué, llevo 4 años, es el que menos sé de lucha canaria, y lo digo por todos los lugares donde voy. Y como no estaba imbuido, aunque vengo de familia de luchadores, cuidado, que mi tío Santiago Moreno, cubanito primero, fue campeón de Canarias en 1948 con su equipo el Ajódar de Santa María de Guía. Cuidado, Lo que pasa es que, bueno, que yo me dediqué por el fútbol, balonmano y no me dio por la lucha, pero en los últimos años, en una de mis facetas que no he nombrado, que es la fotografía, pues estaba haciendo fotos de deporte, además de paisajes que ya conoce el presidente y también el alcalde, de paisajes de las islas, pues de lucha canaria. Y ahí me volví a meter otra vez en un deporte que había vivido de pequeño, no con la intensidad de ahora. Y me di cuenta de un detalle, que la gente hablaba de lucha canaria, pero hablaba de la lucha de los últimos años, de los últimos como muchos 40, 50 años. Y yo dije, bueno, ¿y de dónde viene la lucha canaria? ¿Alguien lo sabe? No, eso decían de los guanches. Pues mira, pues una vez oí a Juan Coruña, decía que su aportación a la lucha iba a ser su libro, Viendo también se aprende. Y dije, bueno, pues voy a investigar sobre esto. Y me dio mi vena de investigadora y entonces digo, voy a investigar, pero con categoría de tesis. Entonces para eso me trato de rodearse. Cuando uno quiere hacer algo o intentar hacer algo bueno, se tiene que rodear de los mejores. Y es lo que yo he intentado. Intentar de rodearme de los mejores investigadores. Por eso el que me tutorizaba la investigación, que tenía metodología de tesis, que todavía la estoy haciendo, esto es una parte de ella nada más, es Manuel Lobo Cabrera, el catedrático y el rector de la Universidad de Las Palmas. También me rodeé de un hombre como Antonio Tejera Gaspar, que es Premio Canarias 2011, catedrático de Arqueología, y de algunos otros investigadores y amigos, a los cuales a todos les tengo que dar las gracias. Y en primer lugar también a esta biblioteca insular, que ha sido mi segunda casa durante varios meses, a la biblioteca, a su directora, y sobre todo a Juan Ripaki,
que sin ellos no hubiera podido llegar a donde les aseguro que he llegado. O sea, he estado metido en sitios realmente espectaculares. He tenido en mis manos documentos brutales de la historia de nuestras islas. Y no ha sido fácil, porque la historia de Canarias he visto que hay 3 vertientes. Según quien te la cuente, te lo dice de una manera. Y yo he tenido que bordear las tres vertientes, y valga la redundancia, para quedarme en el centro, ¿no? Y digo, bueno, ¿y de dónde viene? Y así nació esta idea. Yo comencé a dar charlas por los colegios fundamentalmente de Gran Canaria y Tenerife. Ahora seguiré por los colegios de las 8 islas, o sea que también va a estar incluido La Graciosa, dando charlas de la historia de la lucha canaria. Y dije, bueno, si lo estoy contando, ¿por qué no lo escribo? Y ya que lo tengo que escribir, los niños la lectura sí, les puede gustar, pero tienes que motivarlos. Vamos a darle colores, vamos a darle dibujos. Entonces, pues me agenció a mi amigo Carlos, que nos conocemos de niños, digo, Carlos, y ha dibujado lo que yo quería, ¿no? Para que fuera atractivo, para que fuera, como bien decía el presidente de Cabildo, y siento ser un poco presuntuoso, pero es el primer eslabón que debería estar en este momento en las escuelas de lucha y en los colegios canarios, porque desconocemos nuestra historia, desconocemos cómo eran nuestros aborígenes. Hay un error común. Cuando hablamos de los aborígenes siempre decimos, no, los guanches. No, disculpe usted, aquí vienen tribus a todas las islas, de las etnias bereberes, diferentes tribus, y todas también distintas. Los guanches eran algunos de los habitantes de Tenerife, pero Lanzarote y Fuerteventura los majos, en Gran Canaria los canarios, en La Palma los benauritas, en El Hierro bimbache, y en La Gomera los gomeros, no eran guanches. Entonces es una cosa, algo histórico que tenemos que aprender. Después, cuando conocí cómo era la lucha canaria o cómo era la lucha de los aborígenes, es cuando de verdad comencé a amarla, porque me di cuenta la cantidad de valores brutales que tenían esos salvajes, esos que llamaban salvajes. A los bereberes le llamaron salvajes porque no hablaban latín. Y algo similar les pareció pues a los conquistadores cuando llegaron, porque eran unos salvajes de las islas. Pues esos salvajes tenían unos valores que hoy día están en boga. Yo cuando cuento algunas de las anécdotas que he averiguado, con el caso de las mujeres, sin ir más lejos, a los jóvenes hijos de nobles, cuando querían ser nobles, aparte de una serie de pruebas, tenían que pasar el test del pueblo. El faicán lo reunía con el pueblo, hacía una serie de preguntas sobre su comportamiento, y si el comportamiento había sido el adecuado, el hijo de noble podía ser noble. Usted ha mentido, usted ha robado. Había una pregunta, y lo voy a decir ahora que está en boca: ¿usted ha tratado mal a alguna mujer? Estamos hablando de hace 600, 700, 800 años. Los valores que había en el pueblo aborigen canario eran extraordinarios, y eso lo llevaron a la lucha. Cuando yo leo, y no solo por uno sino por varios, que cuando luchaban por muchas razones, luchaban por ganar prestigio social, luchaban para cuando tenía algún tipo de disputas por las tierras, por los ganados, etcétera, luchaban. Y cuando uno vencía al otro, la primera obligación era levantar al contrario. Y la segunda, olvidar su enemistad. Fíjense si eran salvajes los aborígenes, ¿eh? Después de la lucha, donde podía pasar cualquier cosa, tenían que olvidar su enemistad. Entonces, el valor de la nobleza, la honestidad, el respeto, la solidaridad, eran valores de la lucha de nuestros aborígenes. Y eso es lo único que yo he tratado de rescatar, y es lo que le quiero imbuir a los niños canarios. Valores. Porque si los niños canarios adquieren los valores de nuestros aborígenes, no solo la lucha, que por cierto es parte de nuestra idiosincrasia, parte de nuestra cultura, parte de nuestro patrimonio, y tenemos que cuidar. Y digo, no solo la lucha, sino el resto de la sociedad, a todos
nos irá mejor. Yo, pero vamos terminando el acto, sí, seguramente, porque, bueno, si no podríamos estar tiempo. Yo, aparte de lo que nos cuentas, que evidentemente es un proyecto más amplio, en la portada de este libro, me acabo de dar cuenta de una cosa que no me había fijado. Si ustedes lo ven, aparte de Pedro Reyes y Carlos Domínguez, no me había fijado en un detalle, pero seguro que los autores sí se fijaron en ese detalle. Estaba escuchando a Pedro sobre todo el respeto a la mujer. Usted maltrata a una mujer, eso que se trataba hace siglos. En la portada, un aborigen le tiende la mano a un luchador con ropa de brega actual. Y lo estaba viendo y se me están poniendo los pelos de punta. No había recaído. Carlos, enhorabuena. Pedro, enhorabuena. Mientras hablaba, es la representación de alguien que viene de siglos de atrás y se lo da a alguien que seguro que acepta su mano mientras está en la arena. Le juro, le garantizo que no lo tenía preparado, pero probablemente sea una de las cosas por las que hay que llevarle esto a los chiquillos, para que descubran detalles de estos como el que yo acabo de descubrir y que me acaba de emocionar. Pedro, Carlos, enhorabuena, muchísimas gracias, y a todos los que han estado aquí esta noche. Bien, yo quiero acabar dando las gracias a todos por haber estado aquí y solamente decir que los beneficios de este libro, de la primera edición, van a ser por la Fundación Alejandro da Silva, que están sus representantes. Si hubiera una segunda edición sería para Pequeño Valiente y me gustaría verlo en las escuelas y los colegios canarios y las instituciones que son una parte fundamental que ha mantenido la lucha canaria en los últimos años, tuvieran esa opción de hacer llegar este documento a los niños. Y para acabar, tampoco se ha dado cuenta de la contraportada, que también es bastante metafórica. Es un terreno de lucha, dos mujeres luchando, unos niños levantando el terrero. Si ustedes observan, estos colores son los colores de las 8 Islas Canarias. Todos los niños canarios levantando la lucha y la mujer también. Gracias, buenas noches. Bueno, con nosotros el autor del libro, Pedro Reyes. Buenas noches. Hola, buenas noches, Adriano. Bueno, Pedro, ¿qué significa para ti este nacimiento? Bueno, pues eso ha sido un parto, ha sido un trabajo de muchos meses, muchas horas, muchos sacrificios, más de 400 volúmenes consultados. Es un trabajo muy duro, no ha salido así. Hay algún dato inédito que la lucha canaria desconocía y yo creo que ahora lo puede conocer porque la lucha canaria no conocía su pasado. Como dije en la presentación, se conocía la lucha de los últimos 100 años y poco más. Pero yo quise, bueno, ¿y de dónde venimos? ¿Y por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Cuál ha sido la razón por la cual tenemos lucha canaria? Entonces he estado, pues eso, trabajando, investigando muchísimo. Este es el primer paso, que es la parte infantil. Yo sigo investigando más todavía. Quiero acabar creo que todavía me pueden quedar como 7 o 8 meses más, a ver si encuentro lo que quiero, porque hay muy pocas reseñas. Lo que pasa es que me estoy metiendo por demasiados sitios y al final hasta me pierdo, porque ahí te metes en la historia de Canarias y es apasionante. O sea, yo realmente estoy entusiasmado con investigar, con buscar nuestros ancestros, lo que hacían, por qué y cómo ha llegado hasta nosotros, ¿no? La verdad que estoy tremendamente contento con el resultado, ¿no? El objetivo principal es llegar a los colegios y que los niños canarios conozcan la historia de la lucha, que no la conocen. Sí, el primer objetivo es, primero, que los niños conozcan parte de la historia canaria, cómo vivían nuestros aborígenes. Después que conozcan la lucha, cómo era, cómo es y por qué ha llegado a donde es. Y también, y sobre todo, que es lo que más me importa, transmitir valores. Es decir, cuando te metes en el mundo aborigen y empiezas a rascar y ves esos que llaman salvajes, los valores tan brutales que tenían, que se inculcaba cuando se luchaba. Yo digo, la lucha canaria sola pueden salvar a los niños, enseñándoles esos valores que tenían nuestros antepasados, porque con esos valores la lucha va a recobrar el esplendor de antaño.
Y esa es mi única ambición, transmitir valores, ir por los colegios explicándolo y a ver si un día la lucha canaria llega donde yo creo que debe de llegar, ¿no? ¿Crees que los docentes conocen la lucha como para explicárselo a los niños? Yo creo que no. No conocen la lucha, bueno, no conocen la historia de Canarias, entonces a partir de menos van a conocer la historia de la lucha. Esto es una simbiosis entre un poquito de historia de Canarias y un poco de historia de la lucha, pero es lo básico. Yo doy charlas en colegios, como te decía antes, de Gran Canaria y Fuerteventura y Tenerife, ahora voy por el resto de islas, y a los niños les ha encantado. Lo que te puedo decir que el colegio en que están los niños han salido pues entusiasmados porque han visto con pequeños retazos pues su pasado, cómo éramos los canarios, qué hacíamos y qué deporte autóctono que nos representa tenemos que desconocían, ¿no? Sobre todo en las dos capitales canarias. También es cierto que la lucha canaria la protegieron los campesinos, no la gente de su edad, y por eso quizás no tiene ese arraigo en las dos capitales canarias, pero todos tienen que conocer, porque es parte de nuestro patrimonio, nuestra idiosincrasia, nuestro acervo cultural, y eso tienen que conocerlo todos los canarios, empezando por los más pequeños. ¿El objetivo es visitar todos los colegios de las islas? Todo sería imposible, entre otras razones, porque los viajes me los pago yo, ¿no? No me los paga nadie, igual que el libro lo he editado yo y lo he pagado yo con mi dinero. Entonces, todos los colegios es imposible, está claro, hay cientos de colegios y no tengo esa capacidad. Pero sí por todas las islas donde me lo pidan, y si tengo fondos, pues acudir sin ningún problema para que los niños no se quede de ninguna isla nadie sin conocer este acervo cultural que tenemos, que es rico y que por desgracia no lo conocen ni los pequeños ni los mayores. Lo que pasa es que a los mayores les da vergüenza reconocerlo. Sabrán a lo mejor el nombre de luchadores de principio de siglo, de mitad de siglo, todo eso muy bien, pero ¿y de ahí para atrás qué? ¿Cómo hemos llegado hasta ahora? ¿Cómo se luchaba? ¿Cómo luchaban los aborígenes? ¿Qué pasó para ese cambio? ¿Cuándo se cambió? Eso no se conoce. Y creo que a la lucha no le importó nunca conocerlo, porque he visto casi 100 libros de lucha y de historia hay muy poquitos, los 4 o 5 retazos o 6 que alguien descubrió un día y que han copiado todos los demás, y es lo que había. Yo lo que he tratado es, con esos 4, 5 o 6 retazos y algunas aportaciones mías de la investigación, pues dar la base para que se conozca la lucha, de dónde ha venido y dónde se encuentra en este momento. ¿Has aprovechado la oportunidad para comprometer al presidente del Cabildo y al alcalde de Las Palmas, por lo menos que te compre unos cuantos libros para que los pongan en los colegios del municipio y de la isla? Bueno, yo he lanzado el dardo, a ver si cuela, porque si espero por la gente de la lucha que compre el libro, me muero de hambre. Bueno, yo no hay mucho dinero para la Fundación Alejandro da Silva, ¿no? Yo espero que el presidente del Cabildo, que ha dicho que sí, que es interesante y que lo quiere llevar, pues seguro que va a cumplir su palabra, y el libro se podrá llevar a los colegios o las escuelas de lucha, no lo sé, pero de todas maneras ya hay colegios que lo han comprado, sobre todo en Tenerife, curioso, en donde he dado charlas, pues han estado interesados en comprar varios ejemplares para la biblioteca, ¿no? Y yo creo que es una herramienta que es imprescindible para que los niños conozcan algo importante de nuestro patrimonio que en este momento les es desconocido. Pedro, muchísimas felicidades, enhorabuena por el gran trabajo que has hecho, muchísima suerte, y que no decaiga los ánimos de seguir investigando y trayéndonos a los que sabemos menos la historia de la lucha. Bueno, yo voy a poner mi granito de arena dentro de mis condiciones para seguir investigando y a ver hasta el final hasta dónde llegamos. Gracias a ti por darme la ocasión de expresarme así. Venga, gracias. Con nosotros don Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, un acto de una presentación de un libro hablando de lucha canaria y de algo lo nuestro, yo creo que importante, ¿no? Sí, muy importante, y además en este caso se trata de un libro que profundiza en la historia y que la transmite a los más jóvenes de nuestra sociedad, a los niños y niñas de las islas, porque está apoyado además en unos dibujos, ¿no? Que hacen que la historia llegue con más facilidad a los más jóvenes. Es muy importante que tengamos instrumentos de ese tipo, es decir, la educación, la implicación de las instituciones es fundamental, pero que se creen instrumentos para que sirvan de apoyo a los profesores, a la escuela, para que transmitan esos valores, nuestra historia, nuestra identidad, es fundamental, es muy importante. Por lo tanto, esto es un trabajo extraordinario que tiene, ese componente, el de ser didáctico, pedagógico, acercar nuestra historia y, de luego, la historia de la lucha canaria a los niños y niñas.
Sobre todo las ilustraciones, que es lo que puede llamar la atención a los niños que no conocen, bueno, parte no conocen la historia de Canarias, menos de la lucha. Claro, porque es un lenguaje más cercano hoy para las nuevas generaciones. Porque yo lo comentaba en la presentación, es decir, los más medias hoy, bueno, tienen una serie de instrumentos increíbles para llegar mensajes a los niños, ¿no? Que se pueden sentar horas frente a la televisión para ver dibujos o cualquier otro tipo de cosas, pero que eso se pueda compaginar y esos dibujos atractivos, unirlos a, digamos, un mensaje, ¿no? A componer una historia, ¿no? Que para profundizar en ella y por lo tanto transmitirla al conjunto de la sociedad. Me parece que es fundamental aunar esos dos conceptos, ¿no? Es decir, historia y ilustraciones para hacerla más cercana, ¿no? Hacerla más atractiva. Todo el apoyo a la lucha canaria es poco. Yo creo que esto es parte del apoyo que la lucha canaria necesita. Sí. Yo decía la implicación de las instituciones. Tenemos que llevarla a la escuela, pero tenemos también que fomentar el deporte en el conjunto del territorio insular. Y yo ponía el ejemplo del Cabildo, que creamos las escuelas que al final decían, bueno, es que ya la gente no practica la lucha. No, si no le da la posibilidad, por supuesto. Pero si construyes terreros en los colegios, si construyes terreros en los municipios, si le pones los monitores necesarios, si creas las escuelas, bueno, ahí tenemos el ejemplo, más de 600 chicos y chicas en la isla haciendo lucha canaria. Yo creo que los otros cabildos deben de copiar al Cabildo Gran Canaria, de apoyar a la lucha, que no la apoyen como la apoya el Cabildo Gran Canaria. Yo creo que es importante que nos sumemos todos. Yo lo decía también. Vamos a ver. Nosotros no podemos escondernos a la realidad, es que los medios de comunicación, la cultura de masa, la globalización nos lleva a que consumamos otros deportes que no tienen que ver con nuestra historia, ¿no? Estamos hablando del fútbol, del baloncesto, del balonmano, voleibol, muchísimos deportes, pero eso es absolutamente compatible con lo que hemos vivido de generación en generación. Yo tengo en la memoria ir con mi abuelo a los campos de lucha, con mi padre después. Bueno, esas cosas, desde luego, no las podemos perder. Y porque además cuanto más amemos, ¿no?, lo que forman parte de nuestro legado, nuestros valores, nuestras tradiciones, los que nos han ido transmitiendo nuestras mayores generaciones, cuanto más amemos y respetemos eso, más nos querremos como pueblo. Más, digamos, nos sentimos orgullosos de nuestra historia, de la pertenencia a un territorio. Eso es fundamental y lo tenemos que cuidar. Don Antonio, muchísimas gracias por atendernos, suerte y felicitarnos también todos por este nuevo nacimiento. Sin duda, muchísimas gracias. Venga, gracias. Con nobleza luchar al rival tienes que mirar primero, hombro con hombro y mano con mano pisando la arena del terrero. Agarra firme al calzón al bregar con vigor, que no te tumbe, que no te tumbe. Si te saca una burra, parte en cadera para contrariar. Suelto que va atrás, y si al final del todo en la luchada logras vencer, siempre al rival levanta, seguro que lo ha de merecer. Camurita, Barbusano y Palmero, el estudiante y Melquiades también, gloria viva de la lucha de antaño, fuente de la que beber. Con otros como Medianito Cuarto, la luchada va creciendo otra vez.